Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Bueno, pues el tema que vamos a hablar en la mañana de hoy es el secreto de una vida de contentamiento. Y como que nosotros pensamos, ay, pastora, usted no sabe la situación por la que yo estoy pasando. En el día de ayer tengo un compañero de estudios que lo conocimos en el 2021 en la universidad. Ya estoy en mi última clase de maestría. El 15 de agosto mando mi último trabajo, ya terminé hasta enero. Pero cada año quien hace maestrías o hace doctorados online tiene que ir una semana intensivo a agarrar las clases. Nosotros, desde el COVID, usted tiene la oportunidad de hacer el intensivo online o hacer el intensivo presencial. En el 2021 yo fui presencial y tuve la oportunidad de conocer a este amigo de nosotros, Saúl Pernia, tremendo hombre de Dios, un pastor joven, tiene unos niños de 6 y 7 años. Y él nunca ha querido salir de su país, Venezuela. Él dice que Dios lo plantó allí. Y hemos estado en comunicación. En el día de ayer él nos escribió y yo le decía, dinos cómo la iglesia te puede ayudar, dinos si necesitas que pidamos donaciones y te la mandemos a Venezuela. Y él dijo, no, Rosemary, lo único que necesitamos de verdad es la intercesión y la oración de la iglesia para que Dios trabaje a favor nuestro y oren por la libertad de nuestra nación. Y él me iba hablando y como ya yo tenía este mensaje, pude darme cuenta de lo que es vivir una vida en contentamiento. Nosotros nos quejamos muchas veces, pero hay personas que están pasando por situaciones que están encerrados en su lugar, pero ellos están allí sosteniéndose de la mano del Señor. A menudo encontramos en nuestro caminar personas que no están satisfechas, contentas o que son infelices. ¿Cuál es el secreto entonces de tener una vida de contentamiento? Bueno, si nosotros pudiéramos descubrir ese secreto, nos haríamos millonarios. Si yo pudiera tener la receta, yo le aseguro que yo me metía en Amazon y la vendía y en cuestión de horas me hacía millonaria. Gloria al nombre del Señor. Pero el secreto realmente lo tenemos en la Escritura. Filipenses capítulo 4 nos dice, versículos 11, dice, no lo digo, y está hablando el apóstol Pablo, porque tenga escasez, pues he aprendido, repita conmigo, he aprendido, repítalo otra vez, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, yo parafraseando las palabras del apóstol, él dijo, he aprendido que las circunstancias como tales no pueden agregar ni quitar nada de mi felicidad. El secreto de mi contentamiento se encuentra en Dios. Entonces, busqué qué significa contentamiento según el diccionario de la Real Lengua Española. Y el contentamiento es, según el diccionario, gozo, satisfacción, deleite, alegría, dicha y optimismo. Pero mire lo que es el contentamiento bíblico. El contentamiento bíblico es la confianza interna en la soberanía y la bondad de Dios, que produce el fruto del gozo, la paz y acción de gracias en la vida de un creyente, independientemente de sus circunstancias externas. El contentamiento no está basado en nuestras circunstancias. El contentamiento del cristiano está basado en la naturaleza inmutable de Dios. Así que mientras más conocemos
a Dios, más confiamos en Él. Ayer, cuando yo hablaba con mi amigo Saúl, yo podía escuchar el testimonio actual de una persona en contentamiento, porque escuchar de este varón decir: amada, Dios ha sido bueno, Dios es bueno y seguirá siendo bueno. Eso es contentamiento, porque es esa confianza interna en la soberanía de Dios. Llega un momento en tu vida que las circunstancias no te mueven el tapete, las circunstancias no te asustan. Somos seres humanos, las escuchamos y a primer instante como que nos asustamos, pero después recapacitamos y entendemos: espérate, mi vida está en las manos de Dios. Así que yo voy a descansar en la soberanía de Dios, y Él sabe lo que es bueno. Como yo he dicho otras veces, Él tiene el panorama completo de la foto. Nosotros solamente enfocamos lo que miramos para tomar fotos. Bueno, ya no usamos muchas cámaras Canon, ya nosotros todo lo tomamos con el celular. Pero aunque el celular tiene una panorámica, pero nosotros miramos lo que está al frente, y Dios mira todos los muñequitos que hay. O sea, Dios ve todo lo que va a suceder en nuestra vida. Entonces, ¿cómo logramos esa clase de contentamiento, de satisfacción para nuestra vida? Bueno, Nehemías 8:10 no está ahí, pero ese ha sido mi versículo hace meses. El gozo del Señor es nuestra fuerza. La fuerza que tú necesitas está descansando en el gozo del Señor. Y al principio, cuando leímos Filipenses capítulo 4, versículo 11, ¿qué palabra yo les hice repetir a ustedes? Porque yo he aprendido, y lo puse en rojo, las rojas y los underlines son míos. Pablo nos enseña que el contentamiento es algo que se aprende. Usted aprende. Bueno, se supone, porque hay gente que pasa la vida entera y nunca aprende y se muere siendo un infeliz. Pero cuando usted aprende a contentarse, no es algo que ocurre instantáneamente, ni es una experiencia de una sola vez donde se lo deposita toda la dosis de contentamiento y ya. No, es un proceso de vida que tú aprendes a contentarte. No es una negación de la realidad. Los cristianos no estamos llamados a negar nuestras realidades. La miramos, pero aprendemos. Algo Dios tiene bueno para mí. He aprendido a contentarme. Mira, amados, la vida es una escuela en donde aprendemos el contentamiento. Pero el problema es que la mayoría de las personas nunca aprenden o no desean aprender y mueren siendo personas infelices. Entonces, ¿cómo podemos experimentar el verdadero contentamiento? Bueno, Pablo nos da 4 lecciones que nos enseñarán a tener una vida abundante y satisfecha. Ustedes saben, a mí me gusta puntualizar. Número 1, aprende a evitar las comparaciones. Compararnos con las demás personas nos lleva al descontentamiento. Cuando nos comparamos nos sentimos menos, porque siempre va a haber gente más delgada que nosotros, siempre va a haber gente con más dinero que nosotros, siempre habrá gente con mejores oportunidades de trabajo que la que tú y yo tenemos. Y siempre habrá personas con menos problemas que a lo mejor usted y yo tenemos. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver esto? Mire, eso nada tiene que ver con tu felicidad. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio costal que vamos arrastrando. Nosotros podemos ver, y a lo mejor a veces en la comparación, yo quisiera ser como esa persona. Pero yo creo que si Dios nos permitiera pararnos en los zapatos de esa otra persona,
enfrentar los desafíos y las cargas que esas personas tienen. De igual forma, a lo mejor mi pastor en Puerto Rico cuando yo era niña decía que Dios nos hace a nosotros la cruz a nuestra propia medida. La cruz mía yo solo la puedo cargar. A lo mejor si tú la cargas se te va a hacer muy dura. O tú desde afuera, ¿cómo puede? Solo por la gracia. Igual cuando yo miro a otros de ustedes en sus situaciones, ¿cómo puede? El Espíritu Santo me acuerda, es por la gracia, porque la cruz está hecha a nuestra medida. Segunda de Corintios 4, 17 y 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, repite conmigo, produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que vemos son temporales, pero las que no vemos son eternas. Pablo nos dice, mira, no mires a tu alrededor, mira hacia arriba. No gastes tu tiempo comparándote con los demás. Mantén tus ojos fijos en Jesús. Y más en la época y los tiempos, esta era que nos ha tocado vivir. Si nosotros quitamos la mirada de Jesús, nos va a pasar como a Pedro cuando salió de la barca. Pedro salió de la barca y yo se lo aplaudo cuando él se caminó sobre el mar. Y la gente dice, perdió la fe. Tú la hubieras perdido también. Eso es un sinónimo de él salió y veía las olas de la tempestad. Y cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, las situaciones nos asustan y nos paralizamos y nos hundimos. Pero mientras él mantuvo la mirada puesta en Jesús, él pudo caminar sobre las aguas. Así que nosotros tenemos que aprender en medio de nuestras situaciones a mirar a Jesús. Hay gente que me pregunta a mí en situaciones que paso, ¿cómo usted puede? Yo no tengo la respuesta. Yo misma si me pongo a pensar en las situaciones que enfrento, empiezo a hundirme. Pero yo me mantengo bastándome o agarrándome de la gracia de Dios, sabiendo que esta tribulación que yo estoy viviendo, dice el apóstol, que es que leve, mírenlo ahí, es que leve, pero y es momentánea, pero va a producir en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Voy a mencionar 3 ideas que nosotros tenemos equivocadas sobre lo que es la felicidad. La primera es, yo tengo que tener lo que otros tienen para ser feliz. En vez de ser feliz, miramos, mi amiga tiene un carro nuevo, o mi amiga se compró la última bolsa que viene. Estoy hablando como mujer. Déjame hablar como hombre. Ricardo mirará a un vecino que tiene una moto, porque él con 71 años tiene una moto, pero nosotros le dijimos, no más moto para ti. Él no me va a dejar hacer mi doctorado, pero no más moto para ti. Estamos libres. Y quisiéramos, o yo quisiera ese carro, o las mujeres mismas, siempre se nos va la vida. Si yo tuviera esto, yo sería una mujer feliz. Y se nos va la vida. A hombres y mujeres anhelando algo cuando debemos mirar. Así que la primera idea equivocada es, tú no tienes que tener lo que otra persona tiene para ser feliz. La segunda es, yo tengo que caerle bien a todo el mundo para ser feliz. Mire, muchas personas pasan su vida tratando de tener la aprobación de las demás personas y dejan de ser ellas mismas para como caer dentro del molde de los demás. Pero cada persona tiene un molde y tú no eres gelatina. Tú no eres gelatina. ¿Sabes? La gelatina cuando la hacemos, dependiendo del molde donde usted la acomode, ella se acomoda al molde, ¿verdad? Tú no eres gelatina. Tú eres un hombre y una mujer creada a la imagen de Dios. Tú tienes tu propia valía.
Hay cosas de nuestro carácter que sí tenemos que cambiar y trabajamos en ello. Pero cuando caemos en el hecho de que tenemos que buscarle a alguien persona para sentirnos bien, ten mucho cuidado. Dios te ama tal como tú eres. Y déjame decirte algo, siempre va a haber alguien a quien tú le vas a caer mal. Me encanta un refrán mexicano que dice que no somos moneditas de qué, para caerle bien a todo el mundo. En Puerto Rico decimos, nosotros los puertorriqueños le decimos a los dólares pesos. No me pregunte por qué, pero le decimos peso y decimos, no somos un peso para estar en el bolsillo de todo el mundo. O sea, no somos un dólar que todo el mundo va a tener. Así que siempre hay algo que a alguien usted no le va a gustar. Así que usted no necesita la aprobación de los demás para ser feliz. Si usted conoce a Jesucristo, ya usted tiene el sello de aprobación. ¿Por qué? Porque al Él morir, Jesús morir en la cruz, y usted aceptarlo como su Salvador, su sangre nos cubre. Y cuando Dios mira hacia sus hijos, lo que ve es la sangre de Jesús que nos cubre y somos aceptos delante de Él. Por eso es que la palabra dice en Lamentaciones que nuevas son las misericordias de Dios para nosotros cada día. Y la tercera idea equivocada sobre la felicidad es: si tengo más dinero, yo voy a ser más feliz. Y déjame decirle que eso no es verdad. Yo trabajo haciéndole presupuestos a las personas, yo trabajo en el área de administración, y yo he visto personas con un salario. El Laredo, a mí me impactó, son amigos nuestros. Es una familia que vive con alrededor de su neto de 2,400 entre los dos, y tienen 3 hijos. Tienen su carro saldo, tienen su casa, tienen sus cosas, salen de viaje con $2,400. Y yo he visto personas que ganan limpios $16,000 que me han traído para hacer los presupuestos y gastan $20,000. Porque el secreto no está en cuánto tú más ganes. El secreto está en cómo tú te administres. Y tú te puedes aprender a contentar de acuerdo y ajustar de acuerdo a tu situación. Así que eso no es cierto. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque, ¿qué dice ahí? Nada. Se la tengo ahí, no la tiene que buscar en la Biblia, ayúdeme. Aquí. Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, así, mire lo que decía el apóstol, así que teniendo que sustento, ¿qué sustento? Comida, alimentación y abrigo. Abrigo es el sinónimo de un techo, de una protección. Dice, estemos contentos con eso. La gran mayoría de los que estamos aquí tenemos algo que comer, ¿no? Sí. Y tenemos abrigo de parte del Señor. Lo demás, como se dice en inglés, es un given. Lo demás, sea agradecido. Aprenda a mirar hacia atrás o hacia su lado. Hay gente que nos enseña que con menos de que nosotros tenemos, son gente sumamente feliz. El segundo punto es: aprenda a ajustarse a los cambios. Dios es nuestra fuente de gozo. Mira, amados, la vida está llena de altas y bajas. Tenemos altas y bajas emocionales, físicas, mentales y financieras. No hay nada más seguro que usted va a tener en su vida que los cambios. La vida del ser humano es cambiante. Pero Pablo nos dice que tenemos que aprender a ajustarnos a los cambios. Si usted no se ajusta, el que va a sufrir es usted. Cuando nosotros nos mudamos de Laredo hacia acá, Ricardo acababa de retirarse
Y él había soñado que no iba a trabajar más, ahora tiene un part-time con la misma compañía, son 3 horas al día. Pero nuestro salario cambió radicalmente. De ganarnos una cantidad, vinimos a vivir con 1/4 parte de lo que nosotros ganábamos por mes por muchos años. Fue un ajuste, sí, pero llegaron números y hay 2 cosas que no son negociables para nuestros presupuestos. Número 1 es nuestro tiempo. Nosotros no negociamos con nuestro tiempo. Nosotros podemos morirnos de hambre, pero lo que es del Señor se lo damos al Señor. Y ustedes nos han oído testificar de eso. Y segundo, nosotros ayudamos a diferentes misioneros. Y lo que yo le dije a Ricky es, vamos a ajustar la cantidad. Yo voy a escribir una carta a los misioneros. Ya no le podemos mandar esto mensual, pero no lo queremos abandonar. La vamos a bajar a esta cantidad y vamos a seguir fielmente ayudándole. Entonces, ¿qué fue el ajuste? Bueno, no se podía comer tanto afuera. Aprendí a cocinar más en la casa. Volví a los inicios. Usted sabe, cuando usted está recién casado, que usted quiere agradar a su esposo, que cocina y aprende, pero después llega una época en su vida que tiene hijos y los hijos se ven y dicen, hombre, se acabó la cocina, se acabó la cocina. Sí, porque los que tenemos hijos varones y mujeres saben que los niños siempre tienen hambre. Y cuando ellos se van de la casa, se acabó. Pues volvimos a ajustarnos. Pero es una cuestión de ajuste con agradecimiento. Nunca una amargura, ay, no puedo hacer, porque la vida es un círculo, amado. Tú no te vas a quedar todo el tiempo ahí. Ya ha llegado el tiempo que ya podemos comer por lo menos una vez a la semana, o fuera. Y es cuestión de disfrutar esos ajustes. La felicidad en nuestra vida depende grandemente en la habilidad de adaptarnos, ajustarnos y ser flexibles. Filipenses capítulo 4:12 nos dice, sé vivir humildemente. En el original quiere decir sé ser humillado. Pablo dijo, ha aprendido a no tener nada, ser humillado. Y sé tener abundancia. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Mi mamá mis abuelos tuvieron 22 hijos, mis abuelos maternos, mi abuela materna tuvo 22 hijos. Mi mamá fue de las hijas mayores. Mi abuela se casó a los 12 años, esa era la época de hace años atrás. Y yo me acuerdo que yo le dije una vez a mi abuela, ¿cómo tú pudiste tener 22 hijos? Y me dice, bueno, te voy a dar el secreto. No me lo des muy fuerte porque yo no quiero tener 22. Nosotros siempre quisimos tener 3. Me embaracé 6 veces y perdí 4 y me quedé con 2 hijos. Le doy gracias a Dios y sabe por qué de las cosas. Pero ella me dijo, el secreto es que cuando uno se aliviaba antes, era con gente que te atendía en tu casa y tú nada más parías al muchacho y lo oías allá afuera matando la gallina. Y eran 40 días que yo no me levantaba de esa cama, que me traían caldo de gallina, comida fresca. Pues me levantaba fuerte y tu abuelo me veía y otra vez me embarazo. Pero ellos vivieron una niñez muy pobre, pero mi familia yo nunca he escuchado una historia como que ellos sufrieron, porque para ellos eran gente bien feliz. Y mi mamá dice, bueno, como eran del campo, mataban 1 o 2 gallinas los domingos y el domingo era el día que se podía comer carne. Mi mamá dice que mi abuela de una pechuga de pollo sacaba como 8 pedazos, así que se podrá imaginar, eran unos pedacitos. Y mi mamá dice, aprendimos a que cuando nos servían comíamos rápido, porque si llegaba la visita nos sacaban el pollo para podérselo entregar a alguien. Y mientras tanto, dice, durante la semana, así como para el mexicano son las tortillas o para los venezolanos son las arepas, para los puertorriqueños es el pan francés, esa es la comida del pobre. Mi mamá dice, nosotros esperábamos hasta que tu abuelo llegara
y él llegaba con 4 libras de pan francés. En Puerto Rico son bien largas. Y era un festín, él hacía como una fiesta. Ponía la mesa, cortaba el pan, echaba aceite de oliva, cortaba aguacate. No me critique, yo no como aguacate. Pero mi mamá comía aguacate y dice, cortaba todos esos aguacatitos, lo ponía encima del pan y tantita sal y lo cortaba. Y nosotros éramos los niños más felices del universo. Nunca crecimos desnutridos, bueno, porque la grasa saludable la tenían en el aguacate, pero aprendieron la importancia de tener contentamiento. Hay otro refrán, pues a mí me gustan los refranes, mi abuela me escribió con refranes y mi mamá, que me gusta. El mexicano tiene muchos refranes, por eso es que hay un programa que dice como dice el dicho. Y es que dice que aunque sea una tortilla de frijol, usted va a tener en la mesa y usted es agradecido. Tengamos eso pendiente. Y a los que les gustan los frijoles refritos, pues según ustedes no hay nada mejor que una tortilla de harina recién hecha. Sé que muchas mujeres saldrán de aquí al taco palenque porque no es el día de cocinar a comprarse un taquito de frijol. Así que las que hacen tortillas a mano se salvarán haciendo tortillas a mano. Yo no me salvo haciendo tortillas. Ok, seguimos. ¿Qué le enseñó la experiencia a Pablo? Cuando él dice en Filipenses 4:12 que mi felicidad no depende de mis circunstancias, que nuestro gozo o alegría no proviene de las cosas, las personas o las posesiones que tengamos, de las ganancias o de la popularidad o del prestigio. Mi contentamiento tiene como base a Dios, y si yo tengo a Dios en medio de mi vida, eso es suficiente. Porque otros nos podrán abandonar, pero Santiago capítulo 1 versículo 17 dice que en Él no hay mudanza alguna. Santiago, para que usted lo busque, lo tengo ahí, pero me vino a la mente. Santiago 1:17, en Él no hay mudanza alguna, ni sombra de variación. Cuando yo le hablaba a mi abuela en medio de la situación, esa es una mujer sabia. Y yo le decíamos mamá, no se llama decirle mamá a mi abuela, pero mamá, ¿cómo usted podía? Mira, hija, uno aprende a falta de pan. O sea, cuando no había pan para comer, que era lo del pobre, pues se comía a falta de pan galleta. A falta de pan galleta. No tiene frijoles. Calienta tu tortillita con tantita mantequilla y sabe delicioso. Es aprender a contentarnos. Es bien importante entender lo que Pablo dijo. Él dijo, no importa que voy a pasar esta prueba sin hacerme la víctima. No importa lo que los demás me hagan, yo no les entregaré a otros el control de mi vida. No importa qué dolor, experiencia o dificultad tenga que pasar. Y mire que él tenía muchas razones para sentirse víctima, inclusive el contexto de este versículo. Él estaba encarcelado en Roma. Él estaba encarcelado en Roma y Dios le había dicho que él iba a ir a Roma a ministrar. Inclusive, y en su contexto no lo vamos a leer ahora. Usted puede buscar en 2 Corintios 11, 23 a 28, que él enumera todos los sufrimientos que él pasó. Pero él aprendió a contentarse que estando preso, encarcelado, y él estaba encarcelado, amarrado en un cepo con guardia. Se iba esa guardia, quitaban el cepo y lo amarraban a otro guardia. Es una humillación, porque hasta para ir al baño tenía que ir con el guardia. Pero él explicó, de todo esto doy gracias a Dios, porque el mensaje del evangelio va a ser dicho a ellos. Yo no estoy encarcelado, ellos están encarcelados a mí, porque yo voy a utilizar este tiempo para predicarle el evangelio. Y no se van a poder ir de aquí porque tienen que cumplir la función de estar conmigo. Esa es la verdadera libertad la que Pablo nos enseñó, cuando yo no estoy controlado por mis circunstancias. Las circunstancias no te pueden controlar a ti. Nosotros estamos llamados
a no sobrevivir en las circunstancias. Nosotros estamos llamados a vivir sobre nuestras circunstancias. Hay 3 tipos de circunstancias en nuestra vida. Número 1, aquellas que nosotros no podemos controlar. Y aquellas que nosotros no podemos controlar. Como por ejemplo, cuando tú tienes hambre, eso lo puedes controlar, tú puedes comer algo. O cuando tú no quieres ver el canal de televisión que tú estás o el programa, tú tienes el control de televisión y lo cambias. Eso tú lo puedes controlar. Que hay otras circunstancias en tu vida. Hay aquellas que no podemos controlar. Aquellas que no podemos controlar. Pero aquellas que podemos controlar, pero no lo hacemos. Hay un montón de circunstancias en tu vida que nosotros nos chiflamos y decimos, se nos da la oportunidad, ay no, ahora no, yo estoy muy cansado, ya lo he vivido así toda mi vida. Yo he oído personas en consejería que me dicen, mire, es que pastora, los Mijón, vamos a usar nuestro apellido para no incluir a nadie. He oído personas que me dicen, es que usted no entiende, los Mijón hemos sido toda la vida así. Pero tú puedes cambiar el patrón de tu vida. Tú no tienes que perpetuar el bagaje de tu familia, porque una vez tú conoces a Jesús, se quebró ahí. Esa es una de las circunstancias. Y la tercera es aquella que nosotros no podemos controlar. Hay muchas circunstancias que usted no quiere controlar y en esa usted quiere meter la mano en el control. Así que lo que usted no puede controlar, usted sí puede controlar cómo redefine eso. Yo no controlo ciertas situaciones de mi vida, cómo la gente me trate, pero yo controlo cómo yo voy a responder a esas situaciones y si esto me va a afectar o no me va a afectar en mi vida. La clave para el ajuste es el humor. Mire, ríase, aprenda a reírse de usted mismo y de las circunstancias que le pasan. Hay momentos en nuestra vida, nosotros queremos conocer al vecino de atrás de nuestra casa, porque los de lado se mudaron. El vecino de atrás de nuestra casa yo creo que es policía o es border patrol, y él dirá, esta gente está loca, porque a veces nosotros hablamos en la noche y nos dan unos ataques de risa. Mire, disfrute eso, si usted está solo, está con su pareja. Saque tiempo para reírse de la vida, de las situaciones. A veces, usted sabe lo que yo hago, yo tengo en Instagram, sé que le puse chistes. Y cuando estamos muy cargados, Ricky, separe estos chistes, mira, pero miren. Y ahí estamos risa y risa y risa. Porque son el humor y está clínicamente probado. Si usted no me cree a mí, búsquenlo en Google. Cuando usted se ríe, las endorfinas, que son las hormonas que su cuerpo produce para estar alegres, se empiezan a multiplicar. Así que tenga tiempo donde usted saque una película y disfrute, ríase usted de la vida. En las situaciones que usted no pueda controlar, no vaya a sacar el Schindler's List y póngase a llorar con la película. Ese no es el momento para mirar Schindler's List. Es el momento para descansar y confiar en Dios. Tercero, aprenda a depender en el poder de Cristo. No es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Filipenses 4:13 es uno de los versículos que más como iglesia nosotros decimos, y lo decimos desde un contexto equivocado. Es el versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usamos el versículo fuera de contexto cuando estamos en una situación que se nos enfrenta. Yo todo lo puedo, como si tú te enfocas en la primera parte. Tú lo puedes, pero el secreto es ¿en qué? En Cristo. No en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Quiere saber si usted está dependiendo en sus propias fuerzas? ¿Quiere saberlo? Cuando usted maneja sus emociones, usted se cansa. Cuando el cansancio viene a su vida, ese es el indicativo de que tú estás manejando las cosas en tus propias fuerzas.
¿Qué nosotros necesitamos controlar? ¿Y qué podemos controlar? Nuestro tiempo, nuestra boca, nuestro temperamento y los hábitos que nos destruyen. 4, por último, tenemos que aprender a confiar en Dios para suplir mis necesidades. ¿Ustedes quieren que yo sea vulnerable con ustedes? ¿Saben lo que es vulnerable? Que yo sea honesta con ustedes. Como les gusta la novela a ustedes. Pero yo voy a ser vulnerable. Aunque yo era una mujer de Dios y yo conocí al Señor a los 9 años de edad, y yo nunca me aparté del Señor. A jovencita conocí a mi esposo, nos casamos y toda mi vida ha sido dentro de la iglesia. Yo nunca he estado desde los 9 años y servido al Señor. Y yo aprendí una lección muy grande, porque aunque con mis labios decía, Dios es la fuente de mi provisión, cuando me mudé acá, el ajuste me hizo tambalear y yo creía que mis finanzas, y como ya no estaba en la iglesia que trabajaba, ya Ricardo no tenía el trabajo que él tenía, estaba en un panorama que no sabíamos, no tenía trabajo, no sabía qué hacer. Mi vida se empezó a tambalear y mi fe se empezó a mover. Y mi profesora, la doctora Lisa Miranda, que fue mi profesora de espiritualidad por 3 años, en esta maestría que nosotros hacemos, te asignan un pastor que va a caminar contigo y tú tienes que hacer trabajo para esa clase. Y ella me llamó: Rosemary, enfócate. La provisión no viene de tu patrón anterior. La provisión no viene del salario que tu esposo tenía. Dios usó a esa gente, pero tu provisión viene del cielo. Y Dios te quiere probar, porque a lo mejor en ese entonces no teníamos ni pensado en una iglesia. Te va a probar y te va a enseñar a un nivel de fe que aprendas a depender absolutamente de la provisión de Dios. Así que el secreto del contentamiento lo vemos en Filipenses 4:19, que dice: mi Dios pues suplirá para todas mis necesidades de acuerdo a la gloria de Jesucristo. En Nueva Traducción Viviente dice: y este mismo Dios que me cuida, dilo, el Dios que me cuida, dilo, el Dios que me cuida, suplirá que, suplirá que, dice ahí, suplirá todo, pero el secreto está: lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Nosotros hemos aprendido que Él ha provisto para todas nuestras necesidades. Lo hemos visto en nuestra vida y lo hemos visto en esta casa. No para chiflazones. De vez en cuando Él nos dice, como buen papá, tú sabes que los papás que me van a nene, y te da pena y le das algo para que se chifle. Pero yo pienso que Dios me dice a mí: te voy a dar, no te chifles mucho, o puedes ubicarte. Las chiflazones son de vez en cuando y cuando menos te las esperas. Pero yo puedo decir, por eso digo, el tema de la iglesia, de la celebración, que es el mío personal, de nuestro Dios ha sido bueno y ha sido fiel en todo tiempo. Hasta este momento, yo los otros días miraba hacia atrás, yo miraba la angustia de cuando yo me mudé en marzo del 21 y decía: ¿cómo voy a pagar la beca de la universidad? ¿Voy a perder la beca? ¿Cómo vamos a comer? Y el Espíritu Santo me acordó: ¿ha fallado algún mes tu beca? ¿Te ha faltado comida en tu casa? Hasta este momento yo he sido el Dios que suple. Mateo 6, 31, 33 nos dice que pongamos a Dios en primer lugar y Él se encargará de nuestras necesidades. Nuestro pastor en Puerto Rico decía: ocúpate de las cosas de Dios y Dios se ocupará de las tuyas. Eso lo aprendimos desde niño. Ocúpate de las cosas de Dios. Enfócate en lo que Dios te llama a hacer y Él se va a encargar de lo tuyo. Mateo 6, 31 a 33 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas.
Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él lo sabe. Dice, mas buscar primeramente. No dice que no busquemos lo otro, pero dice primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.